Bueno, a todos, bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Los Hombres del Castillo, el programa de ciencia ficción literaria más famoso y conocido en un mundo paralelo, si no es este. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido Hola, nuevamente. Pablo. Hola, ¿qué tal? Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Tú eres el nombre de la casa. Hola, Ya, Pablo. Alberto, tú eres el nombre de la casa. Ya. Lo que pasa es que ustedes me tienen mucha paciencia y son muy gentiles conmigo. Pero... Y que tú sabes que hicimos un poco su grupo y la gente votó porque te quedaras tú y no Luis Saavedra. Es mucho más famoso. No, Luis nos acompaña en alma y en espíritu. Rodrigo, ¿cómo estás tú después de tanto tiempo? Bien, todo bien acá, encerrado como todos, tratando de pasarlo lo mejor que se pueda. Bueno, muchachos, hoy día vamos a hablar de ciencia ficción militar y de guerra en la ciencia ficción. Este era un programa que habíamos dejado de la primera temporada. Y, a ver, yo quizás partiría un poco, recuerdo hace muchos años atrás en el Mercurio y la revista Weekend, ¿se acuerdan que había muy buenos análisis de cine y artículos? Me acuerdo que una vez vi uno sobre Akira Kurosawa, gran director japonés, que aparentemente le había dicho alguna vez de que las escenas de guerra en las películas eran realmente el cine. O sea, es decir, que la esencia del cine era realmente el cine bélico o todo lo que era las escenas de guerra. Bueno, si uno ve sus películas, sus escenas de guerra son bastante espectaculares y son muy llamativas. Yo no diría lo mismo de la ciencia ficción, pero sí es claro que la guerra es uno de los temas más perdurables dentro del género. Está casi en sus orígenes. Y yo creo que yo al menos destacaría dos elementos interesantes, me parecen, de la guerra y de lo militar en la ciencia ficción, que es primero quizás el tema de la tecnología, en cuanto a su relación con el esfuerzo de la guerra. Hay sistemas de armas que siempre parecen muy futuristas, cuando uno ve, por ejemplo, sobre todo en el siglo XX, en la Guerra Fría, diseños que son de los años 60, de aviones como el Blackbird, por ejemplo, que parecen que no fueran de su tiempo, parecen todo lo contrario, como si vinieran de hecho del futuro. Esa relación con la tecnología yo creo que siempre estuvo, por lo menos en sus orígenes dentro de la ciencia ficción, incluso en el periodo que va del fin del siglo XIX hasta antes de la Primera Guerra Mundial, la idea de que la tecnología incluso podía transformar la guerra, los nuevos inventos, submarinos, creaciones, que podían, digamos, tener un impacto en ello. Y después, quizás todo el tema de, bueno, tenemos ejemplos también, una historia que me contó Luis Saavedra sobre los científicos alemanes de Pinamundo que diseñaban los B1 y B2, que estaban suscritos a revistas de ciencia ficción norteamericanas. No sé si realmente es verdad o no, pero cuando lo escuché la primera me pareció bien interesante. Y el caso también de como este famoso cuento llamado Deadline, no recuerdo muy bien el escritor, que me parece que es Cliff Carmen, me parece, en el cual hace una suerte de como un escenario explora la posibilidad de una bomba nuclear, cuando todavía eso no ocurría. Esto bajo, digamos, el consejo de John Canby, que significó que el FBI fuera a visitarlo o hacer una investigación. Entonces, el tema tecnológico me parece que siempre ha estado muy presente ahí en el desarrollo de la ciencia ficción. Esto después se ha ido con el tiempo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y particularmente durante la Guerra Fría. Y quizás el segundo punto también tiene que ver con lo que es el contexto de la guerra, su impacto en la sociedad, los cambios que también genera. Si vemos que de alguna manera la ciencia ficción siempre también se alimentó mucho de las teorías agonistas y otras que exploraban sobre cómo la sociedad había cambiado. Bueno, la guerra es un evento político, social, tremendo, que fractura las sociedades, genera cambios tremendos. La misma época que vivimos hoy día nosotros, el sistema internacional es casi producto del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y eso yo creo que también, sobre todo en un contexto de Guerra Fría, donde se desarrolló gran parte de la ciencia ficción más clásica que hoy día conocemos, tuvo también un impacto muy, muy importante. Si bien antes de la Segunda Guerra Mundial el tema de la ciencia ficción más pulp veía las guerras realmente como un tema de aventura, después de la Segunda Guerra Mundial creo que tomó un cariz mucho más serio. Sobre todo porque además la Segunda Guerra Mundial, y lo vimos cuando tocamos el tema de la ciencia ficción apocalíptica, nos dejó como herencia la bomba nuclear, y por lo tanto la posibilidad de que la guerra nos pudiera dar una extinción. Me parece que eso también de alguna forma delineó la ficción misma. Lo vimos en Bradbury también, en las crónicas marcianas, el miedo a que finalmente una guerra nuclear pudiera destruir toda la humanidad, y eso también
generó ciertos cambios de actitud en la literatura de ficción. La misma guerra de Corea, por ejemplo, que también implicó toda una decisión de las Naciones Unidas, si bien el tema de los peacekeepers iban a aparecer mucho después, el año 56, con la guerra del Canal de Suez, pero también esa actitud distinta respecto a una coalición de países que han instalado un cierto de orden, me parece que también tuvo cierta influencia en los años 50, y particularmente en lo que sería después una de las primeras grandes novelas o más conocidas, que es Starship Troopers de Robert Heinlein. También después todo lo que va a ser la guerra de Vietnam tiene un impacto bastante profundo en lo que es la ciencia ficción, dividió también el mundo de la ciencia ficción, incluso en algunas revistas se publican escritores que están a favor o en contra de la guerra, pero también generó cambios importantes respecto al valor de la guerra en sí, al poder también de Estados Unidos, que quedaba un poco entredicho, y ahí Joe Haldeman, que me parece que peleó en Vietnam, fue un ex combatiente, publica la guerra de Forever War, la guerra final, donde hay un cuestionamiento obviamente de la guerra, ya no es esta cosa de como hacía Starship Troopers, que de alguna forma era, aunque también yo creo que en la novela de Heinlein hay un cierto cuestionamiento de las burocracias militares, pero en el caso de Haldeman es más bien un cuestionamiento al esfuerzo de la guerra, y sobre todo una reflexión muy profunda sobre el costo pagado por los soldados, de alguna manera. Es decir, me parece que hay una visión un poco mucho más realista. Y posteriormente también en todo el contexto de la Guerra Fría me parece que hay una cosa muy interesante que se está dando también con todo lo que mencionaba yo antes de la importancia de la tecnología, cómo la Guerra Fría cambió también ciertas actitudes frente a la ciencia y frente al futuro, y ahí también siempre hay una relación constante. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de la iniciativa de Ronald Reagan de la Guerra de las Galaxias. Bueno, le pusieron de hecho un nombre de la película, digamos, de ciencia ficción en todo el sistema que tenía que impedir la caída de misiles balísticos. Ahí también yo creo que hay un elemento muy potente respecto a la cultura norteamericana, que está muy obsesionada con la tecnología, con el desarrollo también de armas que podían finalmente terminar con la guerra o generar una cierta supremacía, sobre todo en un esfuerzo de Guerra Fría frente a los soviéticos. Yo destacaría ahí también un libro bien interesante de Bruce Franklin que se llama World Stars, de alguna forma, que es del año 88, que hace una reflexión justamente a esta agresividad propia que hay en los Estados Unidos, su cultura, la obsesión por la tecnología y de alguna forma por desarrollar armas que puedan generar una supremacía o sencillamente terminar con las guerras. Y posteriormente a la Guerra Fría, que en el fondo de alguna forma nos deja en evidencia lo que es la guerra entre Estados, después todo lo que viene de posguerra fría, incluyendo también guerra contra el terrorismo u otra, ahí ya es una cosa mucho más compleja, porque ya no es sencillamente una lucha entre gobiernos contra otros, sino que directamente guerrillas urbanas y otras, que también van moldeando de alguna forma ciertas actitudes. Ahora, todo este conjunto de elementos fue generando también, sobre todo algunas obras como la misma Starship Troopers de Heinlein y otras, también una suerte como subgénero dentro de la ciencia ficción, que es lo que se conoce normalmente como ciencia ficción militar, que es muy popular, que tiene una cantidad enorme de publicaciones, tanto en antología como también autores, y ahí también se puede ver también cómo ese subgénero va tomando distintos elementos respecto a, ya sea guerras en el espacio, en otros países, o el uso también mucho de los mercenarios también. Y eso es un elemento que no sé si es tal vez uno de los más populares, pero es quizás también uno de los más leídos o los más comentados, con una carga también ideológica bastante importante. Así se relaciona mucho la ciencia ficción militar con una ciencia ficción más de derecha, contrario a una ciencia ficción mucho más de izquierda. Ahí no sé, Rodrigo, si quizás explorar un poco sobre qué es lo que es realmente la ciencia ficción militar y sus dimensiones y su importancia también dentro del género. Mi primer foco va a ser definir claramente lo que es o tratar de definir lo que es la ciencia ficción militar. Como en todos estos asuntos, queda mucho al criterio de quien analiza el tema. Encontré una definición que me pareció prudente, es de parte de
la señala, permítanme ver el torpeo, Stephen Handke, ¿ya? Está hablando de ciencia ficción militar en el cine, pero la definición que da me parece pertinente a la literatura también. Dice, historias que giran alrededor de personajes que son soldados profesionales, que celebran el ethos del guerrero y donde dicha identidad los separa del mero asesino en serie. Claro, cuando uno enfrenta la ciencia ficción militar, usualmente estamos hablando de un soldado o una soldado, o como justicia auxiliar, un soldado que no tengo idea, ¿no es cierto? No sabemos realmente, no tiene identidad sexual, pero es lo mismo. Pero estamos frente a un soldado que mira, al cual le justificamos absolutamente su necesidad o su deber de ir y hacer la guerra, ¿no? No estamos hablando de una ciencia ficción crítica respecto de soldados. Quizás sí crítica respecto de la guerra, pero raramente cuestiona la función del soldado como instrumento político al servicio de un Estado que ejerce la fuerza para imponer su voluntad, ¿ya? En ese sentido, entonces, se celebra el ethos del guerrero. El guerrero, independiente de qué lado de la guerra esté, es un individuo que tiene justificación moral para ejercer la violencia. Pero tú crees que es como la definición que en el fondo engloba muy más lo que se hace en ciencia militar. ¿Cómo separarla? En el fondo es una idea para separar la ciencia ficción de otra ciencia ficción, ¿no es cierto? Me parece que es bastante, sin ser particularmente ambiciosa, la definición me parece que es completa y de algún modo define los deslindes de lo que más o menos todos entendemos cuando hablamos de ciencia ficción militar, ya sea en términos literarios, cinematográficos, televisivos o cómic. Me parece que es un buen punto de arranque. Quizás partimos en la introducción, si a ustedes les gusta la ciencia ficción militar o hay autores que les interesa dentro de, ya sea tanto históricos como los que nombré antes, que bueno, que no hay que leer más, digamos, haberlos leído porque son clásicos también, o de obras que han salido últimamente, o algunas, por ejemplo, antologías. Hay una que se llama Habrá Guerra, otra que es la mejor de ciencia ficción militar del año. Y yo, tiempo atrás, puedo mostrar esta que se llama Infinity Wars, bien interesante, que salió hace un par de años atrás. No sé si realmente una antología permanente, pero básicamente lo que les pedían los autores era imaginar la guerra dentro de los próximos como 50 años. En términos muy inmediatos. Claro, era como es como una cosa de preguntar, bueno, a ver, tomen un poco los elementos que ven hoy en día y vean si en 50 años algunas de esas cosas se van a mantener o no, pero no es la única. Es decir, yo he visto que en general, dada la popularidad de la ciencia ficción militar, hay mucho tipo de antologías que han salido incluso desde los años 80 en adelante, se han mantenido, precisamente porque como es popular y además porque en el fondo es como una suerte como de fuente permanente de ideas y otras, que es lo que comentaba yo antes, el hecho de que normalmente esta relación entre las perspectivas de la tecnología y cómo también se van adecuando o se van pensando gracias al esfuerzo militar, que es gran parte de lo que ocurrió en la Guerra Fría, el famoso, ¿te acuerdas, Alberto, cuando Eisenhower hace el famoso discurso del complejo militar industrial? Industrial, claro. A finales de su presidencia, no lo escribió él, pero menciona eso como diciendo, ojo, porque acá en realidad en nuestra sociedad hay un poder muy fuerte que en el fondo le interesa que haya guerra. De esa manera puede mantener una industria de investigación. Y ustedes ven, por ejemplo, hoy día el Pentágono tiene una agencia completa dedicada justamente a eso, a pensar la guerra del futuro, ¿no? Déjame terminar un poquito el concepto antes de pasar de entregarte la exposición a Alberto. Quería comentar algo que tú dijiste antes, que tiene que, y tomar un poco de eso. Efectivamente, si miramos la historia de la ciencia ficción militar anglosajona principalmente, por supuesto, los principales exponentes, Starship Troopers, Forever War, la Guerra del Hombre Viejo, ¿no es cierto?, siempre están o surgen como respuesta a una guerra real, ¿ya? En general. Los principales exponentes, siempre hay excepciones, pero tenemos la Guerra de Corea como un primer elemento, la Guerra de Vietnam y la Guerra de Afganistán como focos históricos que permiten una repopularización de la ciencia ficción militar.
ya sea desde una perspectiva nacionalista, pro-guerra o crítica, pero en el fondo lo permite. Incluso la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Si alcanzamos a ver algunos atisbos de esto, recuerdo un cuento de Lester del Rey que se llama Objetor de Conciencia, que precisamente habla de un objetor de conciencia a la Segunda Guerra Mundial que finalmente se vuelve un fanático o más bien un justificador de la guerra, ya un cambio de posición. Pero la guerra real como gran motivación de la ciencia ficción militar es un elemento que uno puede observar recurrentemente en la historia de la ciencia ficción. Eso nomás quería agregar a lo que había dicho antes, así que le paso, Alberto, es tu turno para, si quieres, comentar algo. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Pablo. Gracias también a Luis por invitarme a este nuevo episodio de Los Hombres en el Castillo. Tú preguntabas, Pablo, si a uno le gustaba o no la ciencia ficción militar en cualquiera de sus plataformas. Yo creo que es un... no sé si es un género, me parece que es un subgénero, claramente, que es muy atractivo en ciertos ámbitos, políticos, no sé si es muy masculino o no todavía, etcétera, digamos, pero que tiene ciertas cargas históricas en ese sentido. Y ahí tenemos de todo, así como en todos los otros subgéneros que pueda haber. Me parece que hay historias que pueden ser estrictamente sobre guerra y otras historias que involucran la guerra como un insumo de su trama. Y lo hablamos en otra oportunidad. Yo mencionaba Duna. Duna me parece que como concepto obviamente no es una novela de ciencia ficción de guerra, pero es una novela, es una trama y es una saga en la cual más allá de la guerra es el conflicto que se extiende en términos militares, en términos políticos, en términos de traiciones dentro de traiciones, y que eso tiene que ver mucho con lo que es el ser humano, la historia del ser humano, y también los temores del ser humano. Hemos visto historias en donde lo que se hace muchas veces es extrapolar la realidad, actores en conflicto, enormes ejércitos, el reemplazo de tanques y portaaviones por astronaves de combate y ese tipo de cosas. Siempre pensando en el conflicto con el otro, un otro que en la mayoría de los casos merece ser exterminado, en otros casos un poco más desarrollados, no necesariamente merece ser exterminado. Y también como en este ámbito de ciencia ficción militar, yo veo, por ejemplo, muchos referentes que tienen que ver a lo que mencionaba Rodrigo, ciertos momentos históricos, la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, y pienso que en ese ámbito hay una serie de historias, ustedes me disculparán, un segundo, les presento al invitado inesperado de este episodio. Otro hombre del castillo. Exactamente, el cuadrúpedo. Los gatos del castillo. Claro, es un felino espacial. Y yo creo que, claro, ahí tienes un sinnúmero de historias que van, por ejemplo, yo recuerdo cuando vi, y podemos debatir su calidad, digamos, cuando uno ve una película como Enemigo Mío, ¿cierto? Esta guerra entre humanos y una raza alienígena, dos pilotos de combate, se transan en una escaramuza, los dos caen derribados en el mismo planeta y tienen que finalmente cooperar para sobrevivir en un ambiente hostil. Automáticamente recordé al menos dos películas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial de pilotos estadounidenses y japoneses que caían en la isla y tenían que sobrevivir de una u otra manera. Me parece válido, me parece interesante. También me parece muy llamativo, por ejemplo, casos, no sé si ustedes recuerdan una película de 1970 que se llama, no recuerdo cómo se llama en castellano, pero en inglés se llamaba The Love War, la guerra del amor, protagonizada por Lloyd Bridges. No sé si a alguno les suena. La película no. La película era, mira, trabajaba Lloyd Bridges y Angie Dickinson. Y la historia básicamente era una guerra entre dos planetas, dos razas distintas, alienígenas, que decían resolver el conflicto definitivamente con una especie de duelo. Y el lugar para este duelo es la Tierra. Cada uno de estos planetas envía 3 guerreros con apariencia humana.
Y la única manera de poder diferenciarse unos de otros es usando unos lentes, un poco al estilo They Live, en donde unos combatientes podían distinguir al otro de los humanos, y esto se desarrolla en la costa oeste de Estados Unidos, no sé si es Los Ángeles, digamos. Pero la película es muy interesante por la idea que plantea. O sea, finalmente la resolución del conflicto es casi una lucha de gladiadores. O sea, 3 por lado, el que queda en pie gana la guerra. No hay ejércitos, no hay despliegues de grandes naves ni de enormes armas, sino simplemente el conflicto reducido a su mínima expresión. Y me parece que eso como ejemplo es bien llamativo, porque de una u otra forma es una premisa que lo hemos repetido. Terminator, tenemos ¿no es cierto?, al humano y al exterminador, ¿no es cierto?, al T-800, que viajan a este escenario aparentemente neutral que es el pasado para resolver este conflicto. ¿Quién gana la guerra finalmente? Yo ahí quería rescatar o un par de ideas, digamos, de temas que al menos a mí me llamaron la atención hace algunos años. No sé si ustedes conocen esta saga, ¿no?, de Honor Harrington, que es tremendamente pulp y que, bueno, nunca la he podido conseguir entera, son 10, 12 novelas, pero me llama mucho la atención la forma en que describe el mundo militar en el año 3900, en donde ya por supuesto estamos hablando de imperios que se enfrentan, etc. Pero cómo su historia personal parte desde los rangos más bajos hasta llegar a ser almirante de una flota poderosa y que entre medio es tomada prisionera, pierde un ojo, pierde un brazo, y cómo lo que ella va viviendo reproduce un poco lo que es una carrera militar relativamente tradicional en Occidente, con todos los altos y bajos que eso tiene. Tal vez como construcción de universos no sea tan fina, pero me parece que es un buen reflejo, dejando de lado cosas referenciales como las que ustedes mencionaban, ¿no es cierto?, desde Starship Troopers hasta Forever War. Me parece que es una historia llamativa para introducirse en ese tema, muy pulp, sin duda, pero que tiene un mérito desde mi humilde opinión. Y lo otro que quería mencionar es lo que conocemos en televisión como The Expanse, que básicamente es la versión serie, la versión televisiva de esta saga que comienza con el despertar del Leviatán de David Abram y Ty Frank. Es porque sin duda hay toda una historia que tiene que ver con un misterio, un secreto energético, en fin. Al final de cuentas lo que tenemos como telón de fondo es esa idea instalada desde hace muchos años del conflicto entre la Tierra y Marte. Es decir, el concepto de un Marte que inevitablemente pasa de ser una colonia a ser, no diré un estado-nación, digamos, un planeta independiente, ¿no es cierto? Y que eso genera un conflicto y una rivalidad casi inevitable con la Tierra. Y eso está contado ahí de manera bastante interesante, que vale la pena revisar, porque no es una idea nueva, pero me llama la atención que se mantiene vigente en el tiempo. Por supuesto podría extrapolarse a otro tipo de planetas, extrasolares, etc. Pero el tema Tierra-Marte siempre ha estado ahí y quizás hasta cierto punto, más allá de Bradbury y otros autores, es algo que es casi una profecía o va a ser una profecía autocumplida. Y solo para cerrar, para no alargarme, rescatar una serie de televisión de los años 90 que se llamaba Space Above and Beyond, que está creada por Fox, los mismos productores de los Archivos X en su minuto. Duró una temporada, 24 episodios, y básicamente contaba la historia de un conflicto que estalla entre la Tierra, que se ha ido expandiendo, no ha encontrado nunca hasta ese minuto una raza alienígena, colonizan un planeta y la colonia es destruida, y ahí descubren que existe otra raza humanoide tremendamente
agresiva, que está dispuesta a defender esos territorios que aparentemente están en disputa con la humanidad. Y ahí lo que vemos es este conjunto de, por decirlo de alguna manera, Marines espaciales, todoterreno, son pilotos, son infantería, son todo, digamos, a bordo de esta astronave llamada el USS Saratoga, que ahí está muy bien contada esa lógica propia de la ciencia ficción militar, la relación entre los distintos rangos, la convivencia entre aquellos que tienen el mismo rango, los temores frente al conflicto, frente a cada misión. Incluso hay un par de episodios, ¿no? Me parece que es el 14 y el 15, no estoy 100% seguro, en donde tenemos un arco argumental centrado en una figura que es una especie de varón rojo alienígena, un piloto tipo von Richthofen con una nave prototipo que está causando estragos entre las líneas terrícolas, y ahí surge la necesidad imperiosa y difícil de articular de cómo derrotarlo cuando cada vez que se enfrentan a él las fuerzas terrestres son devastadas. Me parece que eso es una historia entretenida y sobre todo que reconstruye muy bien en un ambiente futurista esta lógica esquemática que es muy rígida a veces del mundo militar. No sé si ustedes la habían visto en su minuto. Yo creo que la vi, incluso hasta una vez salió mencionada en los Expedientes X, me acuerdo, pero creo que fue muy breve, pero tenía... Era de los mismos productores y también de escritores, de varios, habían escrito varios capítulos de los X-Files y de la otra saga que tenía Carter, que era Millennium. Sí, y ahí hay un elemento interesante porque ahí Luisa Vera nos mandaba una pregunta que también se conecta un poco con el libro que tú habías mencionado recién, que es también que en general cuando vemos muchas, ya sea algunas novelas o sobre todo películas que muestran la guerra en el futuro, en el escenario en el futuro, de alguna forma también son proyecciones convencionales de lo que ya vemos hoy en día. Por ejemplo, tú mencionabas Space and Beyond, los Marines también salen en Aliens de alguna manera. Claro. La forma de combatir es más o menos una extensión de lo que es hoy en día. Y ahí nos preguntaba Luis si en el fondo habíamos leído, imaginado también en una guerra probablemente que no tenga esos elementos convencionales que conocemos hoy en día, que no sea solamente una proyección, que pueda tener a lo mejor elementos totalmente distintos, reglas distintas, porque la novela que tú mencionabas ocurría en el año 3939. Claro. Y tiene una... Y es muy similar a lo que es un conflicto hoy, pero extrapolado al espacio. Porque ahí, sí, algo de... Sí, me hiciste recordar, contestando tu pregunta, creo que la guerra de ciencia ficción que más he leído, que siendo violenta, pues claro, es que no, pero siendo violenta se aleja más al concepto actual de guerra, fue una novela corta de Wikipedia, Lucha Cruenta, que leí hace mucho tiempo, y era una guerra devastadora, digamos, de exterminio absoluto, y donde efectivamente lo que pasa es que durante el proceso de esa guerra, tanto la humanidad como el enemigo van perdiendo progresivamente su calidad de especie para lograr vencer a un enemigo que ya perdí, porque el único objetivo de la existencia es la guerra, ¿ya? Y es una guerra global tremenda. Creo que esa es una. Y el otro que juega mucho con temas, tratando de irse más lejos, es Alistair Reynolds. Sí, Alistair Reynolds juega mucho con temas de borde, digamos. Siempre en la guerra le encanta mucho los temas de space opera, ¿no es cierto? Y de guerra, pero siempre tratando de irse un poquito más lejos. Oye, quería comentar algo sobre las series, ya que la mencionó Spans. Si uno mira Star Trek, Star Wars, Galáctica, Babylon 5, resulta que todos los protagonistas son militares. ¿Sí? Si bien en principio Luke y Han Solo no lo son, apenas ingresan a la rebelión recién al rango militar, ¿no es cierto? Ni que hablar de Star Trek, que son todos oficiales de la Marina Espacial, y Babylon 5, que también son oficiales, Galáctica también. Si yo empiezo a nombrar las series de televisión exitosas, la única que se me escapa ahora, puede haber otras, pero la única que se me escapa que no está protagonizada por militares es el Doctor Who,
¿Ya? No sé qué piensas al respecto. Es como inevitable, parece ser una extrapolación de la realidad en términos de rango, en términos de qué tipo, cómo son los combatientes y cómo se articulan estas alianzas, si es que las hay o no. Galáctica es un ejemplo muy, muy claro de la idea antigua del temor a la inteligencia artificial, a los robots, ese tipo de cosas, tanto la versión original como en el remake. Y parece inevitable. Ahora, una guerra que no estuviera protagonizada por una facción de la sociedad que es el ámbito militar resulta tal vez demasiado aventurado, difícil de imaginar, difícil de asimilar o procesar por los lectores o los espectadores, no sé. Tengo esa gran duda. ¿Cómo podríamos mostrarle una guerra que no tuviese eso? Tal vez no lo entenderían como una guerra, pero lo entenderían como algo distinto. Ahora, es interesante en algunos casos, lo recordaba, por ejemplo, cuando hablaba Rodrigo, el caso, por ejemplo, en Robotech de los Centraedi, que es derechamente una suerte de civilización alienígena, pero que solamente entiende solamente lo que, o sea, es militar, derechamente, entiende solamente la lógica militar, no podían incluso reparar sus propios sistemas ni nada porque estaban creados solamente para la guerra. Y derechamente, bueno, habían sido creados justamente para eso, pero solamente podían concebir la vida desde el punto de vista de una lógica militar. Y ahí pasaría quizás un poco tal vez, Rodrigo, a una pregunta respecto a lo que tú hablabas de ciencia ficción militar. En la ciencia ficción militar hay un intento de glorificar la guerra o también hay de alguna manera un espacio también para criticarla. Que, por ejemplo, en el caso como mencionaba antes, de Robert Heinlein, en Tropas del Espacio, yo creo que se leyó en un momento como una glorificación de la guerra y de las estructuras militares, pero también si uno lee puede haber también una crítica también a eso, sobre todo a la estructura militar, a que la guerra muchas veces no está desarrollada de la manera que debiera hacerse. Yo no sé si la ciencia militar de repente tiene espacios para hacer crítica con la guerra, con el esfuerzo de la guerra, o con las estructuras militares, o derechamente es una manera de glorificarla, de apoyar el esfuerzo militar, como lo hicieron algunos autores en los años 80, como Jerry Pournelle, entre otros. Yo creo que tenías a Forever War, que si bien desde cierta perspectiva glorifica la guerra desde la perspectiva del soldado, para nada la glorifica desde la perspectiva global, digamos. No sé, es bien crítica, ¿no? Diría, no sé, bien crítica, pero crítica, y no me parece que apoye la guerra como concepto. Sin embargo, se mete un poco. Yo creo que claramente Joe Haldeman está inspirado en Hemingway, ¿no es cierto? En Adiós a las armas y ese tipo de historias. Ahora, en el caso de, no sé si ustedes vieron una noticia que apareció, creo que fue hace 1 o 2 años, que llamó bastante la atención, que en realidad no es nueva, pero salía de que el Ministerio de Defensa de Francia había creado una suerte de red team con escritores franceses, que no sé si son los mejores, pero para intentar imaginar el nuevo escenario o ver qué tipo de amenazas podía enfrentar el ejército francés. Que me recuerda también que en los años 80, también creo que fue Jerry Pournelle, la Niven, que también colaboraron con Reagan, me parece también. Bueno, debe ser muy común. Y también me recordó en los años 90 una entrevista a Bruce Sterling, que comentaba que en algún momento también el Departamento de Defensa en Estados Unidos había hecho algunos como seminarios sobre guerra informática o ciberguerra, y habían invitado a algunos escritores como Sterling o otros medio Cyberpunk, que habían sido pioneros en todo lo que imaginar el ciberespacio, para que hicieran algún aporte. Y Sterling decía, bueno, ¿qué nos van a preguntar nosotros? Nosotros no somos estrategas militares, ni mucho menos, no estamos en eso. ¿Qué piensan respecto a eso? Es decir, ustedes que escriben, si el día de mañana un Ministerio de Defensa nos llamara para decir, oye, mira, ¿cómo imaginan ustedes que puede ser la guerra en los próximos años? ¿Qué tipo de amenazas podríamos enfrentar? Sobre todo que ahora hay una explosión enorme de tecnología, inteligencia artificial y otros. ¿Tuviste la noticia, Alberto, no? Sí, la vi. De hecho, me llamó mucho la atención porque pensé que podía haber ahí una oportunidad.
No, pero imagínate que en el fondo te llamaron un día de ti Rodrigo, y si yo no creo en nuestro Ministerio de Defensa, que está un poco del pasado, pero otras, les preguntaban a ustedes, bueno, a ver, ¿qué creen ustedes que va a venir en el futuro, quizás en los 10, 20, 30 años? A lo mejor, por ejemplo, en el futuro son las inteligencias artificiales que van a tomar control de la guerra, por eso se muestra en Terminator, con Skynet, y lo estamos viendo ahora ya tenemos discusión hoy en día en algunas convenciones internacionales sobre sistemas autónomos letales, a pesar de que no existe probablemente tal, pero ya se está como vislumbrando un poco. ¿Sí? Y les preguntaban a ustedes, digamos, hacia dónde apuntarían, qué imaginan cómo puede ser la guerra de aquí a unos 25, 30 años. ¿Mantendrían los mismos elementos que vemos hoy en día? Es decir, es cierto que la guerra, su naturaleza no cambia, pero sí sus características. O sea, yo creo que el problema es que, desde mi perspectiva, si tú me preguntas, tenés que ir un poco más atrás y preguntarte cuál va a ser la naturaleza del Estado en 30 o 40 años más. Yo creo que la naturaleza misma del Estado está en llamémoslo crisis, no sé si usar esta palabra distinta, o en un proceso de fuerte evolución más bien. Lo que también va a determinar el tipo de guerra que se va a pelear. Hoy día, si tú me dices, hay estados que están convocando escritores de ciencia ficción, pero hay mucha industria privada que está convocando a escritores de ciencia ficción para que, sobre todo relacionados con informática, para que imaginen situaciones y escenarios. Yo creo que la guerra del futuro no va a ser entre estados, yo creo que va a ser entre corporaciones y grupos de interés fuertemente con recursos para poder llevarla a cabo. Entonces cambia un poco, o sea, un poco cambiar el paradigma de que no creo que sea la guerra napoleónica, para nada. Yo estoy de acuerdo con Rodrigo, yo creo que la guerra va a ir cambiando en función de los protagonistas y sobre todo las motivaciones. O sea, a este paso puede detonarse una guerra el día de mañana por ejemplo, situaciones como la que estamos viviendo hoy. La expansión o el intento de contención de gente contagiada por una enfermedad. ¿Te fijas? O sea, si tenemos, no sé, la mitad del continente africano escapando hacia Medio Oriente o hacia Europa, claramente eso puede generar un conflicto producto de esa situación. Si uno no es novedoso, digamos, pero el tema de los recursos, la escasez de recursos, agua, alimentos, no sé, ese tipo de variables que podrían llevar a una situación de crisis entre los estados en donde la justificación para los conflictos sería distinta a una motivación política, la siguiente expansión territorial o un conflicto ideológico. Ahora, el cómo sería esa guerra puede variar significativamente en la medida que vemos por un lado lo que uno a veces llama o podría llamar los fierros. Los fierros van a ir cambiando, o sea, desde, qué sé yo, exoesqueletos que ya existen hasta tipo de vehículos que utilizan, etc. Todo eso inevitablemente tiene un camino ya marcado, que está vinculado con cómo evoluciona la tecnología. La misma tecnología que te provee del MP3 el día de ayer y después ya tienes todo digitalizado. Pero también pienso en cómo esa guerra se puede volver menos física. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la ciberguerra, cuando hablamos de la inteligencia artificial, cuando sabemos que actores como China y Corea del Norte tienen, bueno, también Estados Unidos, Rusia y otros, tienen destacamentos, unidades especiales pensadas específicamente para el combate en el ciberespacio, y que cualquier análisis militar moderno hoy día te va a decir que antes de cualquier disparo, lo primero que se va a atacar van a ser los focos de manejo informático en cualquier país, ya sea en términos de la electricidad, las comunicaciones, el agua y ese tipo de cosas. Perdón, aquí tenemos otro invitado. ¿Cuántos gatos? Tengo muchos gatos. Tengo más que hoy, estoy seguro. Oye, Alberto, tú que también te dedicas bastante al análisis internacional, ¿tú crees que estamos entrando en una etapa donde estamos más proclives, más riesgo a tener guerra? O conflictos, veíamos, por ejemplo, hace un par de semanas la frontera entre India y China,
que estaba complicando bastante. No había ahí, había conflictos, me parece que es en el año 62 o 70, me parece. ¿Tú crees que estamos entrando en una cierta situación internacional, un contexto donde la guerra se ve probablemente más plausible de ocurrir antes, donde probablemente había más fácil, digamos, solucionar muchas cosas desde el multilateralismo, etcétera, se ve más posible? Creo que las posibilidades de conflicto hoy en términos concretos, efectivamente hay numerosos conflictos que están latentes en distintas partes del mundo, en Latinoamérica, en Asia, en Medio Oriente, en África, etc. Tengo la impresión de que lo que tenemos ahí es una situación en que ya no estamos frente a ese tipo de guerra, hace tiempo que no estamos frente a ese tipo de guerra, esas guerras clásicas, la guerra que se declara de partida. Las guerras como la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de Corea, me atrevería a decir. Corea marca, y que estuvo de aniversario esta semana, los 70 años del inicio de la Guerra de Corea, esa guerra con el despliegue de grandes ejércitos, equipamiento militar, líneas de abastecimiento, sobre todo pensando que la Guerra de Corea se libra tan lejos de los actores occidentales clásicos. Entonces estamos en un escenario de conflictos distintos, en un escenario de guerras como la invasión a Irak en 2003, hubo operaciones de ese tipo. Las guerras ya no se declaran, las guerras tienen otras características, incluso lo que tú mencionabas, la guerra contra el terrorismo es un tipo de conflicto asimétrico, en donde tienes un conjunto de estados-nación por un lado, por otro lado tienes organizaciones, grupos clandestinos, grupos radicales en función de ciertos objetivos. Entonces, claro, y ahí tú ves, por ejemplo, cómo la guerra cambia e intenta adaptarse. Vietnam y Afganistán, a mi juicio, lo ejemplificaban de manera muy, muy clara. O sea, por un lado tenías a Estados Unidos en contra de las guerrillas vietnamitas, tenías a la Unión Soviética en contra de los mujahedines afganos. Cómo tienes una maquinaria bélica estructurada, jerarquizada, de millones de dólares, versus equipos informales, muy flexibles, capaces de optimizar y aprovechar elementos del entorno como la topografía para generar emboscadas, secuestros y ese tipo de cosas. Entonces, el tipo de guerra y cómo se está librando hoy me parece que se aleja cada vez más de la Segunda Guerra Mundial y Corea, y estamos más cerca de conflictos, por un lado, asimétricos, por otro lado, probablemente de corta duración y de alta intensidad. En gran medida porque las lecciones de Vietnam, que algunas se aprendieron, por ejemplo, para la Guerra del Golfo 90-91, y que se olvidaron rápidamente en 2003 después de la invasión a Irak. O sea, las guerras, lo que dejó Vietnam fue muy claro, las guerras tienen que tener una justificación frente a la opinión pública, si no ahí tú pierdes tu primera batalla, la opinión pública y los medios de comunicación. Tiene que ser una guerra corta, porque la gente no soporta la idea de estar en una guerra prolongada, tanto los combatientes como la civilidad, y porque además son caras, y tú necesitas entonces justificar esos recursos millonarios que se destinan hacia uno u otro ámbito de la guerra. Entonces yo me imagino que el tipo de guerra que vamos a ver en 30 años más va a ser muy distinta. Incluso me atrevería a decir, el tema de la ciberguerra, yo creo que es algo que todavía muchos ven simplemente como hackear cuentas de banco. Es mucho más que eso. O sea, tomar el control de un submarino nuclear, desactivar todos los sistemas de escudos antimisiles, por ejemplo, de un país, intervenir en el ámbito de la civilidad. Es decir, si tú intervienes, por ejemplo, en los sistemas que garantizan la entrega de agua, energía a los hospitales, el funcionamiento del tren subterráneo, entonces tú colapsas una sociedad rápidamente. Ahora tú mencionabas el tema de la utilización del ciberespacio, la posibilidad de ciberguerra. ¿No podría ocurrir ahí de que a lo mejor se da una situación donde, más allá de todos los estragos que podría, en teoría, generar
operaciones cibernéticas u otro. Bueno, uno las está viendo, de hecho en la extensión ahora, el conflicto entre China y la India, hubo acusaciones de varios ataques de las unidades chinas a la India, que siempre están bastante bajo ataque, pero que se podría dar una situación, creo que Thomas Swift, creo que menciona en algún libro, donde a lo mejor los hackers y otros pueden hacer de la guerra algo menos destructivo. Las estructuras fundamentales, o sea, el ejército regular, bueno, yo creo que ya dije, va a cambiar porque la naturaleza guerra misma va a cambiar, pero no, lo que tú dices respecto de que, por ejemplo, la Fuerza Aérea, el ejemplo que usted del dron, yo creo que siempre va a existir la Fuerza Aérea humana. ¿Por qué? Porque efectivamente en un contexto de guerra cibernética, un dron puede ser hackeado y convertirse en tu enemigo. Era tuyo y pasó a ser del otro. Y yo creo que por ahí va uno de los elementos principales de la guerra futura, es decir, una guerra fuerte en informática para tomar control sobre los sistemas del enemigo, incluso convertirlos a tu servicio. Entonces, bajo esa perspectiva, soldado humano nunca creo que vaya a ser reemplazable porque no es hackeable en principio. A lo mejor vamos a encontrar la manera de hackearnos, pero en principio no. Entonces, por lo menos en el breve plazo, yo creo que las unidades militares van a seguir existiendo, solo que cambiadas, más versátiles. Un poco lo que se ven en las novelas de Gibson, ¿no? Y quizás algunas de Egan. Ya una guerra que es mucho más personal, donde un soldado puede más que una división completa si está en el lugar apropiado y con los recursos apropiados. Ahí también es interesante. No, dale, Alberto. No, solamente mencionar que cuando tú, digamos, mencionabas este tema de cómo interpretar la guerra y el tema de la destrucción en términos de infraestructura, me acordé de una noticia que salió en los años 80, que a mí me impresionó mucho, y era que se había hecho una encuesta en una serie de países de Europa Occidental, estamos hablando de la década de los 80, en plena Guerra Fría, en donde le preguntaban a la gente, tengo el detalle de cuál era el universo, pero qué tipo de guerra preferiría, ¿no? Ese es el concepto, entre Estados Unidos y la Unión Soviética en caso de una tercera guerra mundial. Y la inmensa mayoría se decantó en favor del uso de bombas de neutrones en vez de la bomba nuclear clásica, porque la bomba de neutrones mataba a la gente, pero en gran medida conservaba la infraestructura, entonces sobrevivirían las grandes catedrales, los museos, los palacios, etcétera, cosa que me pareció absolutamente escalofriante. Claro, o sea, en ese entonces ya era delirante, hoy día con mayor razón. Y hice el link con ese, no, se me escapa el nombre del episodio, un episodio de la serie clásica de Star Trek, en donde la Enterprise llega a un cuadrante en donde hay dos planetas en guerra, y esta guerra no es física, esta guerra no involucra soldados, no involucra naves espaciales, bombardeos, sino que simplemente son computadores que se conectan entre sí y de manera randomizada van marcando ataques en un barrio, en una ciudad, en un pueblo, qué sé yo. Entonces dice, bueno, aquí cayó una bomba, físicamente no cayó, o una destrucción X, y murieron 150 personas. Entonces, 150 personas tienen que presentarse a unas cabinas para ser desintegrados. Y que eso mantenía más que una paz, era un statu quo del conflicto, y además entre medio el Enterprise había quedado como baja colateral de la guerra entre estos dos mundos. Entonces, claro, la idea de qué tipo de guerra y cómo, ahí básicamente lo que tú estás haciendo es privilegiar ciertos aspectos sobre otros, y claramente la población humana está en esa lógica mucho más abajo que la infraestructura, que las ciudades mismas y su importancia. Y eso me parece que es un tema abierto a debate en ese entonces y hoy día también. Bueno, a medida igual que de alguna forma vamos rápidamente acelerando en el futuro y vamos desarrollando cada vez nuevos sistemas, y la tecnología ha avanzado increíblemente en los últimos años, sobre todo en el esfuerzo de la guerra. Por ejemplo, yo mencionaba hace poco los sistemas autónomos letales, que en el ámbito internacional se empezó a discutir en el año 2014. Y cada vez que aparecía algún artículo, alguna cosa, inmediatamente había una alusión a Skynet y a Terminator. Entonces, llamaba la atención porque en el fondo lo que es una película en el 84, ya hoy día, si no es 100% real,
parece algo que derechamente es posible. O sea, de alguna manera nos acercamos peligrosamente a un mundo donde probablemente hace 30, 40 años distintos autores de ciencia ficción o otros ya no habían predicho o habían tirado linos sobre cómo puede ser esta guerra. Así que de alguna manera como que nos acercamos a un escenario bélico que puede parecerse mucho a obras de ciencia ficción o a películas. Entonces, en ese aspecto uno puede decir que la ciencia ficción ha sido bastante quizás certera en ir prediciendo los escenarios futuros de la guerra futura, en cierta forma. Quiero mencionar cuando salió la película Juego de Patriotas, que no es de ciencia ficción, pero cuando salió la película a mí me impresionó mucho cómo organizaron el ataque comando, la primera, ¿no es cierto? Y dijo, ¡wow, qué bacán! Y ahora eso es trivial, ahora se lo entiende que cualquier operación armada va con esas cuestiones y está todo finalmente canalizado por los satélites. ¿Cómo ha cambiado? Quería, antes, porque claro, hemos hablado mucho de geopolítica y todo eso, pero quería no dejar de mencionar algunos grandes títulos para que no digan que no los mencionamos. Mencionamos Starship Troopers de Heinlein, ya se habló bastante de Forever War, ¿no es cierto?, de Haldeman. Quería mencionar el juego de Vorkosigan, que normalmente no sé por qué no aparece en las listas normales, en una novela extremadamente premiada y claramente militar, ¿ya? Justicia Auxiliar, que me encantó la primera, y también... Yo la encontré muy mala, ¿no? A mí me gustó porque de partida... La idea es interesante, pero la encontré aburrida. Yo no la he leído, así que díganme qué les pareció. A mí me gustó mucho porque es un enfoque, siendo ciencia ficción militar claramente, bueno, te voy a hacer un mayor spoiler, pero que en la primera página tú te das cuenta, así que no sé gran spoiler, que la protagonista es la nave, la inteligencia artificial de la nave es la protagonista de la historia. Y es un escenario, y un marco, es un universo muy amplio. Y a mí me fue interesando cómo me va contando distintas historias y se van metiendo en este universo extraño. Porque es bien extraño, hay cosas bien extrañas. Pero a Pablo no le gustó. Pero es que ya trilogía ya, pues ese es el problema de la ciencia ficción hoy en día. O sea, la primera puede ser interesante y todo, y ya sacó dos más una trilogía, que imagino que te la compraste, entonces ya las continuaciones empiezan a ser un poco... Ahí tengo mano ahí. Haciéndole propaganda. Está bien, claro. No, mira, no la alcancé a terminar, lo conozco y de hecho me la prestaron, lo tengo por ahí. Al principio, o sea, la idea la encontraba interesante, pero no. Mira, es lo mismo que me pasó con me imagino que la vas a mencionar, con la novela Scalzi, La Guerra de los Medievos, que venía. Y estaba por muchos considerada como la mejor novela de los años 2000, etcétera, que hizo famosos Scalzi, etcétera, que por alguna razón, más allá de las ideas interesantes que había, bastante interesantes incluso, no sé por qué no me generó esos típicos libros que te cuesta leer y tal, empiezas como tratando de terminarlo luego y se transforma un poco como un martirio en terminarlo. Fue muy extraño. En comparación, por ejemplo, con el caso de Heinlein, que a mi juicio por lo menos te puede gustar o no la idea de Starship Troopers o su ideología, etcétera, pero la novela está muy bien contada porque Heinlein es un gran narrador, ¿no? Pero en esas novelas me pasó eso, que la narración como que no me ayudó mucho, más allá que la idea podía ser muy interesante. En eso fue, yo encontré, me fue muy fácil leer a Scalzi, pero cuando terminé quedé un poco como... porque ya cuál es tanta cosa, me quedé como un poquito decepcionado porque yo esperaba una gran novela, no sé, una cosa épica, y fue como pero bueno, no sé, ¿has leído alguna de esas, Alberto? No he tenido oportunidad, así que tomo nota de los títulos para buscarlos después. Esa también es trilogía, pero es casi... Yo no he leído la de la Honor Carrington, tengo que reconocerlo, no he leído eso. Yo quería destacar volver un poco a la introducción que he hecho, destacar un poco también esto de volver al periodo de la Guerra Fría, lo importante que fue dentro. Aprovecho también de recomendarles este libro, se llama Rogers and Reagan, que es como una relación de todo lo que fue la ciencia y la tecnología en la Guerra Fría y
también con historias y cuentos de ciencia ficción. Y rescatar un poco también lo que mencionaba esto respecto al complejo industrial militar, particularmente de un autor que, en este caso Félix Cadí, que no es reconocido como un autor, digamos, que haya hecho ciencia ficción militar, ni mucho menos, pero que me llama la atención que en toda su obra el tema militar o de la guerra está muy presente en muchos de sus cuentos, en muchas de sus novelas. Y yo tengo la sensación de que también en el caso de Dick, la guerra, él fue testigo también obviamente del esfuerzo militar en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, etc. Tiene, me acuerdo de ese cuento que se llama Foster, estás muerto, que él cuenta que lo escribió cuando vio un día en el diario que no me acuerdo de qué gobierno decían, bueno, si quieren protegerse de un ataque nuclear, vaya y cada uno construye su propio refugio. Y lo encontró que era como una cosa espantosa en el fondo, que le pidieran a la gente que tener que hacer su propia protección, y escribe ese cuento que es muy bueno en realidad, sobre de alguna forma reflejando el tema de la Guerra Fría y el posible holocausto nuclear. Pero en el caso de Dick, me parece que funciona también mucho en el sentido que la guerra también es una suerte de estado alterado de la realidad. Y como Dick en el fondo tiene mucha también pasión por ese tema. Hay algunos cuentos ahí donde también analiza todo lo que es el tema de los veteranos de guerra, el estrés postraumático, es decir, el regreso, digamos, de los soldados a la sociedad. Y me parece que ahí también hay un interés que fluye de esa manera. Es decir, la guerra también uno usa también mucho como procesos, como en el caso de Tiempo Desarticulado, donde está eso que tú mencionabas, Alberto, que ahí no es Marte, sino que hay una guerra entre la Tierra y la Luna. Derechamente, la Luna también se ha independizado y hay una guerra también con la Tierra, y tienen a este protagonista encerrado en un mundo idílico de su infancia, y que él puede predecir dónde van a caer los misiles que vienen derechamente de la Luna. Y una novela hasta que está el año 59 y de alguna forma predice un poco lo que va a venir después en años posteriores en Estados Unidos con toda, digamos, la influencia de la industria, de la tecnología. Y eso me parece que sigue como muy presente. En ese aspecto me parece que Dick también es si no siendo un escritor que es identificado con ciencia ficción militar u otra, pero llama la atención que la guerra está muy presente en su historia, incluso en cuentos como la Segunda Variedad, donde también proyecta el tema de que las máquinas pueden ir variando y evolucionando dentro de la guerra. Eso me llamó en su momento bastante la atención, y normalmente no se le nombra mucho, pero pareciera que fue un elemento que también ha influenciado bastante en su literatura. Yo quería mencionar brevemente solamente un poco lo que tú mencionabas, Pablo, cómo ciertos autores que no se identifican necesariamente con el subgénero tienen un aporte en esa arena. Y yo rescato ahí algo que parece bastante alejado, que es La Guerra de los Mundos, de Wells. Sí, de Wells. Que en ese caso, claro, no hay una alusión directa a lo que iban a ser otros conflictos como la Primera y Segunda Guerra Mundial, etc., sino al tema de las guerras y el colonialismo, y cómo los marcianos llegan a la Tierra en ese plan, a quedarse con lo nuestro. Y yo creo que ahí también hay una mirada válida, porque la guerra y el conflicto se pueden dar, y lo hemos conversado en este encuentro, entre actores definidos, estados, imperios, qué sé yo. Pero aquí también el aspecto colonial, y que hasta cierto punto rescata algo como Avatar, ¿no es cierto?, de James Cameron, que te puede gustar o no, porque la historia que cuenta se ha contado 1000 veces. Que desde mi perspectiva, Avatar es como Danza con Lobos en el espacio. Pero claro, esa idea de la conquista de una civilización sobre otra, y que hay una asimetría en términos de su desarrollo tecnológico, etc. Yo creo que ahí La Guerra de los Mundos lo retrata muy bien, y creo que esa ha sido la clave de su condición de clásico, y su permanencia y su constante revisitar, ya sea en cine, en televisión. BBC, no sé si alcanzó a estrenar o no la nueva versión de La Guerra de los Mundos. Entonces creo que ahí hay una historia que, si bien no podría encasillarse en este subgénero, tiene una mirada al respecto. Bueno, ahí hay un aspecto interesante, porque en el fondo cuando hablamos de alienígenas siempre está esta duda, bueno, vienen acá, si llegan alguna vez a ayudarnos, o vienen a hacernos allá, pues. Bueno, un amigo una vez me dijo, mira,
él ve el mundo desde el punto de vista de la economía. Dice, mira, el día que lleguen los alienígenas, estamos perdidos. ¿Por qué le digo yo? ¿Por qué no pueden venir en paz? No, me dice, viajar en el espacio es una inversión, es un esfuerzo, eso tiene que redituar algún tipo de beneficio. Se van a llevar el oxígeno, el ozono, el agua, no sé, pero no van a usar el universo para venir a decirnos hola. Y yo dije, tienes una visión muy pesimista. Yo creo que el argumento, la primera parte del argumento me parece, si llegan los extraterrestres estamos perdidos. No creo por una cosa tan banal como que nos van a venir a sacar el agua. Creo que cuando dos sistemas económicos entran en su contacto, dos sistemas económicos independientes si hay guerra física, uno de los dos sistemas económicos se impone sobre el otro. Y claramente el de una sociedad o una civilización capaz de atravesar años luz de distancia tiene un sistema económico mucho más robusto que nosotros, que el nuestro, y va a arrasar nuestro sistema económico. Bueno, por eso también pone en evidencia que la guerra no es solamente una característica de la civilización humana, sencillamente la guerra sería una característica de cualquier tipo de existencia que es el universo. Toda civilización inteligente tiene que haber surgido como producto de un proceso de selección natural. Y eso impone ciertas condiciones básicas, independiente de que la sociedad que emerja trate de superar la programación evolutiva de la selección natural. Eso va a estar de todas maneras ahí en el fondo. O sea, esa civilización sabe que ella emerge como resultado de un proceso de guerra de la guerra de la naturaleza, ¿no? Claro, uno puede decir, no, sabes que vamos a tratar de superar esto y se puede, pero el sustrato está ahí y no se puede olvidar. Bueno, muchachos, ha sido muy interesante. Tenemos ya casi una hora de conversación. Alberto, muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido muy interesante. Como sabes, ya oficialmente es el quinto mes del castillo, así que vamos a tener probablemente en algún otro, quizás probablemente en el programa sobre Robotech, quizás, que me imagino que te gusta mucho, así que eso podría ser bien interesante. Rodrigo, bienvenido de vuelta. Muchas gracias por todo. ¿Ah? No me habría desaparecido tanto si no fuera por, recuerden que nos fue por el COVID que hizo reprogramar nuestra agenda, y ahí quedé con unas ausencias acumuladas, pero bien. Aquí no te olvides de mandarle Justicia Auxiliar a la trilogía Alberto en la lea. Pero para que se sume a las cosas que tengo en el velador. ¿Ah? Que se sume a las cosas que tengo en el velador. Bueno, muchachos, muchas gracias y nos vemos en otra edición. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Pablo. Cuídense. Chao, chao.